Muy buenas noches a todos, estamos en viernes, comenzamos Perspectivas, ojalá se queden la próxima hora con nosotros. Vamos a platicar muchísimos temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches también a usted que nos acompaña, que nos sintoniza en esta noche de viernes. Así es, muchos temas en el ámbito local, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional incluso. Así que, bueno, Enrique, ¿por dónde empezamos? ¿Estados Unidos, Francia? Y nada más decirles que en unos minutos más, después del corte, va a estar con nosotros Guillermo García Oropesa, muy conocido, historiador, escritor, arquitecto, conocedor de la ciudad. Es decir, va a ser una conversación muy interesante, pero antes hacemos la revisión de los temas de la semana, Belén. ¿Y por qué no empezamos con lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Hay que recordar que esta semana que se nos termina ha sido una semana clave en todos los sentidos para la administración de Donald Trump. Primero, Belén, porque ya mandó formalmente al Congreso Donald Trump la petición para el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, ahora sí ponemos el reloj de arena, ahora sí para abajo, sí, porque ahora sí ya empieza el tiempo. Acuérdate que Donald Trump dijo que se iba a discutir en un plazo de 6 meses el acuerdo. Es decir, estamos hablando que inicia ahorita las renegociaciones y estaríamos hablando de que para finales de año ya estaría el debate y la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio. También, Belén, una semana interesante porque se ha conocido mucha información que ha puesto a Donald Trump, yo diría, contra las cuerdas. Primero porque aceptó Donald Trump que compartió información privilegiada con el Kremlin, con Rusia, información privilegiada en materia de combate a terrorismo. Todavía no sabemos exactamente qué información fue la que compartió con Rusia, con Moscú, pero ya aceptó que en su momento compartió información que muchos analistas en Estados Unidos dicen que puede ser información que no le tocaba al presidente poder compartir con un homólogo de otro país. Y segundo, que también es importante en este contexto, parece que hubo presiones de parte de Donald Trump a la estructura del FBI para que no investigaran a fondo el nexo entre la campaña de Donald Trump y los apoyos o posibles apoyos de parte de Rusia. Es increíble el deterioro de la figura de Donald Trump en tan poco tiempo. Claro, lo que ya se le conoce incluso, Enrique, como el Russia Gate. Y es importante también mencionar que es de las primeras ocasiones que escuchamos a Donald Trump quejarse con tanta amargura, ¿no? Ya decía que a ningún presidente se le había tratado tan mal como se le ha tratado a él. Pero bueno, más allá de... Son como pataleadas, ¿no? Patadas de bebé. Sí, como un poco de berrinche. Y también ha dicho que en el caso de la investigación sobre esta supuesta colusión de su equipo de campaña con Rusia, que ya la explicabas, pues él la ha calificado como la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Fíjate, nada más a este nivel lo coloca el presidente de Estados Unidos. ¿Qué diría Nixon, no? Después del Watergate y todo lo que sucedió. Digo, si esto es cacería de brujas, lo de Nixon, quién sabe qué fue. Textualmente ha escrito en su cuenta de Twitter: esta es la mayor caza de brujas individual de un político en la historia estadounidense. Bueno, y después también de que el ex jefe del FBI, Robert Mueller, fuera designado como investigador especial de esta supuesta hasta ahora injerencia rusa en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Sí, ¿no? Mueller es designado como fiscal independiente para investigar el caso. Tiene sobre sus hombros y sobre su proyecto una carga muy dura, porque si se llega a probar el nexo entre la campaña de Trump y Rusia, tendrá que renunciar Donald Trump. Claro. Incluso esta semana ya estaba debatiendo cuáles eran los mecanismos constitucionales para comenzar ya un proceso de debate sobre impeachment en el Congreso. Estamos hablando de un deterioro de Trump. En poco más de 100 días, yo pensé que se iba a ¿no? meter en estas broncas. Siempre lo pensé. Es boca floja, es un hombre muy pragmático, que no duda en hacer alianzas con quien sea para llegar al poder, pero tan rápido. Hay que recordar que llegó el 20 de enero. Es decir, sí. Estamos hablando de 4 meses de administración en donde prácticamente está contra las cuerdas. Y esto, Belén, nos abre al gobierno mexicano, nos abre a nuestro país, creo que una posibilidad de oro para renegociar ciertas cosas. Porque mucho de lo que puede obtener México tiene que ver con la posición de debilidad de Donald Trump.
Y Donald Trump en este momento está en una posición en donde necesita aliados, necesita estabilidad y que no se le reúnan más incendios, y por lo tanto me parece que México puede comenzar una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué me parece? Que del lado de nuestra frontera, más allá de nuestro presidente y sus dudas y lo que está sucediendo con Peña Nieto, no veo la estrategia que va a llevar México en materia de renegociación. Tampoco veo algo que lo ha dicho mucha gente que conoce muy bien de la diplomacia, que es tratar de seducir ya no a Donald Trump y a su equipo, sino más bien a otros actores externos al proceso, pero que se benefician de la relación comercial con México, como por ejemplo las empresas, los gobernadores, asociaciones locales en los Estados Unidos, latinos exitosos en Estados Unidos que se benefician también del comercio con México. Creo que todavía no hay una estrategia clara de México. Las únicas declaraciones que hubo esta semana tenían que ver con meter dentro de la negociación todos los elementos de la relación bilateral, pero creo que es un momento ideal para iniciar las negociaciones. Sí, totalmente. Y mira, prefiero que sea ahorita con dos presidentes débiles, Peña Nieto y Trump, porque imagínate que se esperan a la coyuntura de 2018. ¿Quién sabe qué pasaría? Me parece que está bien que se negocie en este momento y no esperarnos a que se elija el nuevo presidente de la República en junio de 2018. Y me parece que Estados Unidos, Enrique, ha venido matizando un poco su postura respecto al Tratado de Libre Comercio. Hasta hace algunas semanas se hablaba todavía de esta amenaza de cancelar, cancelar claro, este tratado que se firmó hace ya varios años con nuestro país. Hoy las autoridades estadounidenses han dicho, bueno, vamos a modernizar, a tratar de actualizar el Tratado de Libre Comercio con México, y han dicho también que además han aprovechado como esta coyuntura para decir que ni el Tratado de Libre Comercio lo es todo en la relación con México. Así que me parece que ya hay ciertos mensajes de que puede comenzarse pues lo que siempre habíamos esperado, ¿no? Una negociación, digamos, seria, madura entre dos países que son socios, que se necesitan mutuamente. ¿Tú ves a Trump negociando seriamente? No creo que su posición de debilidad pero yo confiaría en su equipo, ¿no? Me parece que por ahí hay algún par de estrategas que podrían empujar una buena negociación. Fíjate que por eso yo decía quienes pueden llegar a presionar a Trump. Están el caso de los empresarios exitosos del sur de Estados Unidos que dependen del negocio con México. Están también, Belén, muchos representantes o diputados en Estados Unidos, incluso republicanos, pero que provienen del sur de Texas, que también saben la importancia de la relación bilateral para la vitalidad en la frontera. Entonces me parece, yo confiaría más en todos esos ámbitos externos. ¿Qué me parece grave? Que el hecho de que sean dos países tan asimétricos en términos económicos y de poder hace que pensemos, más que ganar nosotros o más que pensar en ganar, tenemos que pensar en perder lo menos posible. Aún así, México tendría que tener su escenario ideal. Sí. Porque de pronto parece que en México el Tratado de Libre Comercio ha sido todo bueno para el país, y no es cierto. Hay ciertas cosas que se tienen que renegociar, claro, hay cuestiones relacionadas con el mercado laboral, con la contaminación, con ciertos productos que no han podido ingresar. Yo creo que México tiene que llevar su plan ideal, por más que sea muy complicado hacerlo viable en una negociación, tiene que llevar su plan ideal y tiene que cerrar un acuerdo muy pragmático con Trudeau, con el primer ministro de Canadá, porque si bien Trudeau no va a salir a negociar nuestros intereses y no tiene por qué hacerlo, claro, sí creo que tanto Trudeau necesita a México en la mesa como México necesita a Trudeau en la mesa. No es lo mismo negociar con Estados Unidos de forma bilateral, claro, uno a uno, que negociar en un acuerdo trilateral en donde incluso México y Estados Unidos México y Canadá, pueden proteger sus dos espacios. Canadá siempre ha protegido, y lo ha hecho creo que bien, su petróleo, que tiene muchísimo. Ha protegido su cultura, es decir, que no se abra del todo, por ejemplo, la entrada de series, de películas, de canales de televisión. Lo ha protegido para mantener también el bilingüismo en el país. Y México en su momento protegió el petróleo, pero supongo que ya México está de acuerdo en comenzar a negociar después de la reforma energética que se aprobó. Entonces sí me parece que lo que le conviene a México es una relación una negociación trilateral más que bilateral. Claro, y lo que ya mencionabas, Enrique, pensar que no es una tragedia la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que por el contrario nos puede ayudar. Los mismos empresarios, los mismos productores, los mismos comerciantes lo han dicho, es necesario revisarlo. Quedaron muchos huecos, quedaron muchas cláusulas que por ahí no han beneficiado al comercio mexicano. Y actualizar, ha pasado, ¿cuánto, Belén? 22 años. Claro.
Claro. Tiene que actualizarse un tratado de esas características. Y además, como bien lo mencionabas también, muchas empresas estadounidenses que hoy por hoy la mayor parte de su mercado es México. Casi regularmente decimos cuánto es lo que nosotros vendemos a Estados Unidos y cuánto es lo que dependemos de Estados Unidos, pero también es verdad que hay una industria muy importante en Estados Unidos que depende casi en absoluto del mercado mexicano. Así que bueno, veremos qué sucede por lo pronto. Y también hay muchos temas que quedaron fuera, Belén, de la negociación en su momento, no tanto porque no se quisieran negociar, sino porque no existían. Internet, todos esos debates informáticos que son importantes en la negociación actualmente no están dentro del Tratado de Libre Comercio porque ni siquiera existían a mediados de los 90 cuando se empezaron a negociar. Es necesaria la actualización. México tiene que ir con un plan, tiene que saber exactamente qué busca de una renegociación y debe de entender qué papel quiere tener en la relación trilateral. Yo creo que México tampoco se debe conformar con ser el manufacturero barato del norte. Porque quedarse con ese papel pues prácticamente nos hace o nos genera un espacio de perpetuidad, de malos salarios. Creo que México también tiene que pensarse cómo quiere estar en 20, 25 años. Creo que ha habido algunas señales, Enrique, de que podemos hacer mejor las cosas, evidentemente sin cantar victoria, pero si bien hace algunos años hablábamos todavía de México como maquilador, como país maquilador, hoy por hoy hay algunas industrias, y particularmente en el agro, que tanto se ha debatido, que están enviando buenos mensajes. Diríamos, por ejemplo, la industria del aguacate, que no solamente está llegando a Estados Unidos, sino que está llegando de manera muy exitosa a otros países. Y bueno, por algo se empieza. Hace algunos días también se enviaba el primer embarque de pitaya. Muchos dirán, bueno, pues es muy poquito, pero bueno, es significativo que un fruto tan local comience también ya a incursionar en mercados como el de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, mencionar que se está enviando hoy ya la notificación formal al Capitolio para modernizar el Tratado de Libre Comercio con México y que las pláticas formales iniciarán el 17 de agosto, según algunas fuentes de Washington. Y hay que recordar que cuando se habla de Tratado de Libre Comercio, más que una negociación entre dos ejecutivos, es una negociación entre dos estados. Por lo tanto, es importante que Peña Nieto también sepa qué opina el PAN, qué opina el PRD, qué opina Morena, incluso qué opina Morena, aunque no se ve muy bien, qué opina también Morena en este tema, qué opinan las universidades, qué opinan las organizaciones no gubernamentales. Es un planteamiento de Estado, no es un planteamiento solamente del gobierno de Peña Nieto. Y creo que incluso para que Trump no pueda encontrar fisuras en términos de la posición de México, que las va a buscar, es importante que vayan todos juntos. Incluso te diría que vaya un comité multipartidista acompañando al presidente de la República como un tema de Estado, con gente de sociedad civil, con economistas, con rectores de universidades, con gente que conoce estos temas, para que quede claro que la posición de México es esa. Y no es una posición del presidente, ¿no? Porque un presidente con el 12% de aceptación igual no es tan certero en sus negociaciones. Sí, la transparencia que va a ser fundamental en esto, lo que no ocurrió anteriormente, ¿no? Muchas cosas se negociaban de espaldas al pueblo mexicano. Hoy lo que esperamos es un debate abierto, transparente, contundente y que realmente lo vayamos siguiendo paso a paso, porque sin duda alguna es algo que nos impacta a todos. Y bueno, ya no hablamos de Macron, que presentó su gabinete, el nuevo presidente de Francia. Ya tenemos posibilidad, pero es así como la Torre de Babel, ¿no? De todos los partidos políticos. ¿Cómo es Francia, no? ¿Cómo es Francia? Así que bueno, vamos a la pausa, regresamos, ya está aquí nuestro invitado de esta noche. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y ya le anunciábamos a usted nuestro invitadísimo de lujo, Enrique, un honor contar esta noche con la presencia aquí en el estudio de Canal 44 de Guillermo García Oropeza. Vamos a escuchar parte de su semblanza e iniciamos después la charla con él. Guillermo García Oropeza nació en Guadalajara en 1937. Sus primeros estudios fueron en Guadalajara, Tecate, Tijuana, Querétaro y en la Ciudad de México. Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Fue profesor en la ex Escuela de Artes Plásticas, así como en las carreras de arquitectura, filosofía y letras. Y además fue fundador y colaborador de Radio Universidad de Guadalajara. El egresado y ex académico de la UDG, arquitecto Guillermo García Oropeza, recibió el reconocimiento
reconocimiento y medalla Ciudad de Guadalajara, en sesión solemne del Ayuntamiento Tapatío, como parte de los festejos del 475 aniversario de la ciudad, la cual estuvo encabezada por el presidente municipal, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Guillermo García ha viajado ampliamente por México, los Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. A lo largo de los años, ha conjuntado un nutrido acervo de libros, música y películas. Tiene 3 hijos y 7 nietos, que incluyen 2 parisinos, para los cuales ha vuelto a estudiar francés para que no lo juzguen de ignorante. Don Guillermo García Oropeza, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Y ya escuchábamos en esta semblanza la diversidad de disciplinas en las que usted ha incursionado. Don Guillermo, ¿cuál de todas ellas es la que más En las que he fracasado. Sí, pues mire, estudié arquitectura, había que estudiar algo, pero yo creo que en el fondo, bueno o malo, he sido siempre periodista y escritor. O sea, maestro, comunicador, gente que habla demasiado. Y bueno, pero en ese momento había que estudiar algo y estudié arquitectura. Y luego estudié urbanismo, que es algo muy romántico porque nadie lo toma en cuenta. Pero eso me permitió vivir en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa, cosa que fue una oportunidad muy interesante. Al regresar me di cuenta que a nadie le interesaba un comino el urbanismo, que las ciudades mexicanas crecían como crecieron, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pero finalmente, como le digo, yo creo que yo soy un hombre de comunicación y eso es lo que me gusta y tengo muchos años en eso. He escrito en distintos periódicos, revistas, libros, he hablado, conferencias, clases, todo eso. Eso es lo que soy, para bien o para mal es lo que soy. Y ni más ni menos que fundador de Radio Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, estuve en aquellos años heroicos, ¿no? Que yo creo que visto desde ahora no se entiende lo que era. Era casi, si puedo decirlo y lo digo respetuosamente, estábamos jugando a hacer radio. El director era muy divertido y el subdirector más, mi amigo Ignacio Arriola. Y luego una serie de personas ahí, de gentes que intervinieron muy brillantemente, ¿no? Menciono cuando menos a 2, a Gutiérrez Vega, que tenía un programa de literatura muy, muy bonito, él hablaba así como un actor, pues. Y luego estaba uno de los intelectuales más inteligentes que había en ese momento en la Universidad de Guadalajara, que era Manuel Rodríguez Lapuente. Y había más, ¿no? Había gente con preparación en radio, ¿sí? Álvaro, y otros que de repente nos veíamos con un micrófono enfrente y decíamos cosas, ¿no? Ya nos decían que había que cortarle o seguirle, lo que fuera. Pero todo era así, casi en un plan de aventura, de amigos, sumamente espontáneo, ¿sí? Jamás yo creo que ninguno de nosotros imaginó que se iba a crecer a lo que se ha llegado ahora, ¿no? Era imposible de imaginar. Ahora, don Guillermo, ¿por qué se han perdido en la radio en general, no solo en Radio Universidad, esos espacios? Ahorita hacías un recuento de qué espacios había, las discusiones que tenían, el nivel intelectual detrás del micrófono. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la radio ya no conserva ese tipo de espacios? No sé, quizá porque de alguna manera nosotros pensábamos que éramos una pequeña minoría que se dirigía a una minoría. No pensábamos que tuviéramos un auditorio muy grande. Entonces eso nos daba cierta libertad de decir lo que quisiéramos, ¿no? Y eso permitió, y es algo que usted señala que me parece que es interesante, permitía el aventurar cosas más serias, más intelectuales, más ambiciosas. Es decir, nos permitíamos ciertos lujos intelectuales, ¿no? Sin llegar a la pedantería, porque yo creo que nadie llegaba a la pedantería, pero sí, no sé, el caso de Gutiérrez Vega hablaba de literatura, pues hablaba de literatura, no hablaba de bestsellers ni mucho menos, sino iba a la esencia de las cosas. Entonces había esa libertad de estar pues en esa aventura, ¿no? Yo creo que eso igual sucedía con la música,
Nacho Arriola era un dictador musical, ponía la música que él quería, gustara o no gustara. En fin, hacíamos nuestra santa voluntad, ¿sí? No había una conciencia de lo que convenía hacer o nada de eso. Si el rating era bueno, malo, regular. No, el rating, como no teníamos ese debate rating, ni existía, ¿no? Sí, el rating no existía, entonces te permite una enorme libertad, finalmente, sí. Pero con mentes realmente brillantes, hombres preparados, que quizá y en un, digamos, autoevaluación, Enrique, y autorreconocimiento, hay que decirlo, lo hemos perdido también quienes nos dedicamos, ¿no? A esta preparación, o los hombres y mujeres que estaban antes en los micrófonos, que realmente tenían una trayectoria y un amor por de lo que hablaban ante un micrófono. Sí, eso sí, definitivamente. Bueno, ¿sí? Guillermo, uno de los temas fundamentales en tu biografía es la ciudad, entender la ciudad como cronista de Guadalajara y de lo que ha significado el crecimiento de esta ciudad. ¿Cuándo comienza tu pasión por la ciudad y cuándo te das cuenta que en tu vida será fundamental el análisis de la ciudad? Bueno, pues la historia es muy sencilla. El alcalde de Guadalajara era don Juan Delgado Navarro y se le ocurrió hacer un libro sobre Guadalajara, una historia de Guadalajara. Entonces se convocó a historiadores, a Juan López Jiménez y a José María Muriá, y me convocaron a mí, no sé por qué. López Jiménez iba a hacer la historia colonial, Muriá la historia del siglo XIX, y estos malditos me querían endilgar la historia del siglo XX, que es la peligrosa, ¿no? Entonces yo no escribí una historia del siglo XX, me fui, en fin, por peteneras, me salí y escribí una guía informal de Guadalajara, que era un paseo bastante literario, visto ahora, bonito, creo que era bonito, de Guadalajara, y eso de alguna manera pues tuvo éxito, porque después esa parte mía se publicó en México, es una edición muy, muy bonita, que yo quiero mucho, porque tenía dibujos de Alfonso de Lara Gallardo, unos dibujos a la tinta. Y es un libro bonito, ¿no? Un libro humilde, pero bonito. Y de ahí hubo una serie de encargos y he escrito 8 o 9 libros o 10 sobre temas tapatíos, no sé. Ya me agoté los nombres. Pero lo que es curioso es que ahora, visto ahora, me doy cuenta que ya no conozco esta ciudad, que ya me la cambiaron. Es decir, de alguna manera mi ciudad era infinitamente más pequeña, más sencilla, más comprensible. No digo que fuera mejor, tampoco, no voy a caer en eso, pero ciertamente ya no es la ciudad, dijéramos, adolescente o joven, guapa que era, ¿no? Yo hablé de una ciudad de 1 millón de habitantes, de 1,5 millones, de 2 millones. Ya lo de ahora ya definitivamente me rebasó, y con toda humildad digo que ya no la conozco y que la estoy descubriendo constantemente. Y no solo dijéramos lo físico, sino todo lo social. O sea, es una ciudad que ha cambiado sociológicamente en una forma espectacular. Sí, hace falta, yo creo, el gran libro de la Guadalajara de hoy, ¿sí? De ponernos al día, porque yo creo que al menos la gente de mi generación, ya los que estamos interesados en las promociones de Galloso, ¿verdad? Ya no entendemos, pero la ciudad está ahí como una realidad muy tangible, difícil, pero inmediata también. Un camino que ha tomado el desarrollo urbano y arquitectónico que ¿en qué momento se fue hacia este lado en el que estamos viviendo, don Guillermo? Así es. Yo no me di cuenta cuánto, pero ya cambió. Es decir, cuando Guadalajara se convierte en otra, alguien tendría que poner más o menos la fecha, ¿no? Quizá alrededor del año 2000, quizá, no sé, por ahí, yo creo que estaría el parteaguas, ¿no? Cuando aparecen los grandes edificios, cuando la ciudad se riega así a través de todos los municipios conurbados, en fin, con una vialidad siempre ineficiente, siempre insuficiente. Sí, yo creo que más o menos andamos en eso, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero la Guadalajara anterior a eso era definitivamente otra. Sí. Y ahora que habla precisamente, de movilidad, ¿qué tanto la construcción de la línea 3 del tren ligero, que ahora que tuve oportunidad de llegar aquí a las instalaciones, quizá vio parte de esta obra, hasta dónde puede devolverle a Guadalajara el rumbo
que había tomado hace algunos años este sueño anhelado de contar con una red de metro suficiente que desaliente el uso del vehículo, don Guillermo. Bueno, yo ojalá, es decir, yo he sido siempre metrista, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier turista mexicano, cualquier estudiante que va a París y que se da cuenta que París está al alcance de uno, al llegar al metro y entenderlo en 10 minutos, ¿sí? Eso es una maravilla, ¿no? Y en cambio en Guadalajara yo quisiera que existiera esa red, como se llamara, ¿verdad? Porque además yo creo que una de las injusticias sociales de esta ciudad es el tiempo que pierde tanta gente en transportarse. Es una verdadera carga con resultados pues muy fatigantes para una enorme cantidad de personas, ¿no? Es decir, todos aquellos que tienen que tomar el camión y transbordar, en fin. Es que la ciudad, además, es una ciudad horizontal, inmensa. No es una ciudad compacta, como puede haber ciudades en Europa compactas, y con una gran vialidad, ¿no? De metro, en fin. Entonces yo sí quisiera que esto funcionara. Es decir, yo espero no subirme a eso. Me da miedo porque no sé ni a dónde va a llegar, pero que para muchos será muy importante, ¿no? Aparte va a ser, ¿sí? Con esa altura va a ser un reto subirse. Recuerdo, don Guillermo, hace algunos años cuando estuvo por nuestra ciudad el arquitecto Jean Nouvel, que dijo dos cosas de Guadalajara. Decía, me impresiona que aquí que los árboles son más grandes que las casas y que la ciudad queda clarísimo dónde empieza y dónde acaba. O sea, que era muy reconocible dónde empieza y dónde acaba. Pues ahorita si vuelve tampoco la reconoce. No, ya no. O sea, ya las casas son más altas que los árboles, porque a veces ya ni árboles hay. Y la salida, pues, ¿cuándo estás fuera de Guadalajara? ¿Dónde termina Guadalajara? En Tlajomulco, en Tlaquepaque. Tlajomulco, en Tonalá, ¿en dónde? En El Salto. Y luego la gente que viene de otras partes y que yo vivo, no sé, en Tala, pero trabajo en Guadalajara. Exacto. ¿Qué es eso, no? Es decir, de repente hubo una explosión que nadie previó y a la cual nadie preparó nada, ¿verdad? Claro. Pero así salió. Vamos al corte, seguimos con Guillermo García Oropeza. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Viernes en la noche, Belén. Qué bueno que están con nosotros, platicando con Guillermo García Oropeza. Hablamos un poquito de la ciudad, un poquito de la radio. Y también hablamos un poquito, si te parece, Guillermo, de arquitectura. Porque ha habido mucho debate sobre la figura de Luis Barragán en los últimos meses. No creo que por las mejores razones. No. Más bien por las peores, por algunos gustos ahí medio cutres. Pero que nos platiques un poquito lo que significó Luis Barragán para Guadalajara. Y también, ¿qué te parece eso del anillo que tanta polémica causó? Bueno, hago la diferencia, ¿no? Primero la parte bonita y luego la parte fea. Yo creo que Barragán es muy importante en Guadalajara. Es definitivamente el arquitecto más importante, más famoso que ha tenido Guadalajara. Es un arquitecto de raíces muy jaliscienses, ¿sí? Yo tuve el gusto de tratarlo, el honor de tratarlo. Escribí algún libro sobre él, con fotos de Alberto Gómez Barbosa. Barragán para mí representa algo que yo en lo personal llamo la primavera de Guadalajara, que es al terminar la revolución, al terminar la balacera, en los años 20, hay una generación, 20 y 30, hay una generación de jóvenes ingenieros civiles, ojo, que de alguna manera eran también arquitectos o se hicieron arquitectos. Y está Barragán y está Ursúa y está el padre Castellanos, entre los más famosos, don Enrique González Madrid, por ejemplo, que tiende a olvidar y que era una gente muy entrañable, un maestro querido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Y Barragán comienza a hacer una arquitectura nueva con unas raíces muy curiosas. Por una parte, basado en la tradición de la arquitectura local, de la albañilería local, es muy de albañil, sí, local es importante, no se arma, sino que se construye, ¿no? Ladrillo tras ladrillo y la mezcla y todo eso.
Con un conocimiento del arte ruso y un conocimiento de la arquitectura árabe y de la arquitectura del sur de Francia. Hay un libro, Los Jardines Encantados, de Ferdinand Bach, cuyos dibujos inspiran a estos jóvenes ingenieros, ¿no? Entonces aparece también el jardín en Barragán, la fuente, el espejo de agua como un elemento muy importante. Es que mira, yo creo que Barragán, y no quiero ser literario, es un poeta, es un verdadero poeta. Era un arquitecto cuyos clientes eran verdaderos mártires de Barragán, porque él era perfeccionista. Y bueno, es la figura más importante que ha dado la arquitectura mexicana en muchos años. Se dice que es el único premio Pritzker, que es el equivalente al premio Nobel en arquitectura. Pero independientemente de los premios, la obra de Barragán ahí está, en Guadalajara, en la juventud, unas casas que muchas veces no sobrevivieron, porque Guadalajara es autodestructiva, y luego en la Ciudad de México, ya con el gran dinero de la Ciudad de México, el Pedregal, las casas del Pedregal, etcétera, etcétera, el trabajo con Matías Geritz. Bueno, Luis Barragán es el arquitecto más importante del país, eso no lo podemos negar, o sea, creativo. No me refiero a promotor como Pedro Ramírez Vázquez, que otros dirían que sería tan famoso como Barragán. No, Barragán es el gran creador, pero no es el único, es parte de una escuela. Y Guadalajara debería de darse cuenta de lo que queda, ir a gozarlo, ir al Clavijero. Sí, el Clavijero que estuvo a punto de venderse como terreno, lo iban a tumbar como terreno para vender los metros cuadrados, y de repente la benemérita Compañía de Jesús, pese a todos sus pecados en el pasado, rescata la casa esa. Y ahora está preciosa, ¿no? Está bien conservada por Gutiérrez Aceves. Entonces los tapatíos deberían de hacer una peregrinación a esa casa y darse cuenta de lo que era esa idea de una arquitectura tapatía, pensada para el clima, pensada para nuestras plantas, para el tipo de jardín que se puede tener, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la parte bonita. Barragán, el gran Barragán. Ahora, lo del anillo, es surrealista, pero además es indignante, ¿no? O sea, es una historia de horror que va creciendo. Dices, bueno, ¿cómo es posible que gentes importantes hayan permitido que eso sucediera? ¿Sí? Es decir, el ir a violar una tumba, se supone que cuando menos ya uno que está muerto, que lo dejen en paz, ¿no? Es un privilegio que cualquier muerto merece, ¿no? Sí, ¿No crees? Cachitos. Sí, no te hagan ahí, te mutilen. Te hagan, no sé, pinole con tus huesos para hacer un anillo. Un anillo que se va a cambiar por un archivo que por supuesto no se cambia. Entonces toda la historia es truculenta. Y sobre todo es una serie de irresponsabilidades, una serie de absurdos. Y esto ha generado un verdadero escándalo en la vida cultural nacional. Ahora yo tengo un chiste de mal gusto. Yo que Guadalajara, en compensación debería de hacer que el anillo periférico se llame Luis Barragán. Oye, si vamos a poner un anillo, pues que sea grandote, ¿no? Digo, y no un anillito ahí miserable con un diamantito. Tampoco está terminado ese anillo, pero algún día lo terminaremos. O sea, imagínate la gran inauguración del anillo Luis Barragán. ¿Sí? Entonces, bueno, es un chiste de mal gusto, lo admito, pero es que todo es de mal gusto, ¿no? Me parece a mí. Es una historia tremenda. No sé ustedes qué opinen. Bueno, totalmente de acuerdo. Don Guillermo, hablando de arquitectura y de las atrocidades que hemos cometido con nuestra ciudad. Usted en algún momento escribió en uno de sus artículos que la Nueva Galicia fue una de las provincias pobres de la colonia. Y bueno, que nos explique, nos cuente un poquito por qué y lo que sucedió por ahí también en la década de los 70, si no mal recuerdo, con nuestro centro histórico, que me parece que tiene algo de relación. Bueno, la Nueva Galicia indudablemente es una provincia pobre. Es decir, hay que tomar en cuenta que en la colonia, México se convierte en una colonia de España, Nueva España. Hay ciertas fuentes de riqueza espectacular. Una de ellas es el azúcar, la caña de azúcar, las zonas azucareras son importantes en el Nuevo Mundo porque el azúcar es muy caro en Europa. Era una cosecha de importación de gran beneficio, ¿no? Y bueno, eso y las minas.
O sea, conseguir oro y plata era el principal objetivo de los conquistadores. Y bueno, es por eso que las zonas ricas de este país, en la colonia, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, están ligadas o están a la minería o a una agricultura provechosa, ¿no? La Nueva Galicia es fundada por un señor muy curioso que es don Nuño Beltrán de Guzmán, que era un señor, no digo curioso, era realmente una bestia horrorosa, ¿verdad? Cruel, maldito, etcétera, etcétera. Pero que él se viene para superar a su rival Hernán Cortés y fundar un reino que se iba a llamar de la Mayor España. Y ese reino podía ser infinito, podía llegar hasta Canadá, ¿no? O hasta Alaska, pero bueno, no se pudo porque se le acabó la batería al pobre de Nuño y termina en la cárcel. Bueno, sin embargo se funda ese reino y se funda Guadalajara como capital. Pero Guadalajara es una broma, es una aldea, ¿sí? Con unos cuantos gachupines ahí, luego rodeado de indios, y es una ciudad con esa doble mentalidad sumamente racista de los blancos que viven en el centro y los prietos que viven en la periferia, ¿no? Los tres barrios, ¿no? Sí, los barrios, sí. Esos pueblos de indios se convertirán después en barrios y ahora son parte ya del centro, dijéramos, ¿no? Entonces es una historia de una ciudad pobretona, pero eso sí, importante, institucional. O sea, es una capital, incluso tiene una casa de moneda en cierto momento, es importante, y lo más importante de todo, se convierte en obispado. Ese es el gran negocio de Guadalajara, porque el obispado y después arzobispado de Guadalajara es inmenso. ¿Sí? Su influencia llega hasta los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo creo que Guadalajara tiene una historia muy distinta a la que puede tener Puebla o Monterrey o la Ciudad de México, ¿no? Tiene su historia distinta absolutamente. Y es una historia dijéramos, de vivir al día, es una historia pobretona, los tapatíos comen cocido con elote y con calabacitas, no comen faisán ni mucho menos, y tejuino, y bueno, después llegará el tequila para aliviar nuestros dolores. Exacto. Pero es una ciudad limitada, es una ciudad, de ahí que haya una cierta y muy explicable avaricia tapatía, ¿sí? Ahora, pasando a lo que me decías del centro histórico. Guadalajara no conservó su centro histórico, yo creo que hay muchos culpables de eso, y no ha surgido por aquí un Slim y la historia, ¿no? La Slim junto con AMLO, que se juntaron, y ese es un matrimonio muy extraño, para rescatar el centro de la Ciudad de México, sí, que quedó precioso, ¿no? Precioso. ¿Sí? O sea, se dio cuenta Slim, el gran dinero se dio cuenta que es buen negocio restaurar el centro. O sea, que es un gran negocio de bienes raíces, pero nadie lo ha comprendido en Guadalajara. Nadie ha revivido ese centro, no se ha repoblado, sobre todo no se ha repoblado con gente, dijéramos, con gente bonita. Yo estoy pensando en departamentos para parejas jóvenes que tengan su dinerito, ¿sí? Y entonces que aquello se convierta en una zona feliz. Ahora es infeliz. Por ejemplo, díganme ustedes, si yo tengo hambre en el centro, ¿a dónde demonios voy a comer? No hay un restaurante ni digno, ya no digamos bueno, digno, ¿no? O sea, es una ciudad abandonada. Sí. Y los turistas, me imagino que sufrirán mucho ahí y se van en cuanto pueden. Sí. Hay una miopía gubernamental, turística, de inversiones, también empresarial sobre el centro de Guadalajara. No sé si todavía se puede rescatar, a lo mejor eso ya se murió, no sé. Pero también como que no le queda claro a los distintos gobiernos qué hacer con el centro. No. Porque cada gobierno tiene una idea distinta. Por ejemplo, ahorita está el de Ciudad Creativa Digital, sí, que supuestamente es para recuperar el centro histórico, pero a mí me huele más a temas inmobiliarios y de especulación, cuando ves cómo aprueban ciertos tipos de terrenos. Después la línea 3 del tren ligero, como vertebrador, pero vimos que la línea 2 no pudo tampoco recuperar. Pero en la línea 1, en el caso de federalismo, como que tampoco está muy claro qué hacer en el centro, ¿no? O sea, que tenemos claro que hay que recuperarlo, pero no cómo. Y hay un factor que es importante. A partir de Atila González Gallo,
se empieza a destruir el centro para hacer la famosa Cruz de Plazas. No voy en contra de la Plaza de la Liberación, que yo llamo como Tapatío Viejo del 2 de Copas, pero luego viene ese horror absoluto de la Plaza Tapatía. La Plaza Tapatía es una de las plazas más feas que hay en el universo y de las más desangeladas. Si tú vas en la noche, es algo que está totalmente muerto. Es decir, mientras que podría ser el centro, podría estar vivo, ese centro se muere de noche. Curiosamente está vivo el fin de semana, porque hay mucha gente. Pero, o sea, sí hay la posibilidad de que reviva, pero hay que hacer las cosas que deben hacerse, y no sé cuáles sean. Ojalá alguien sepa, ¿no? Claro. Vamos al corte, Belén. Regresamos. Unos minutos más con Guillermo. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas con un súper invitado. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de dialogar estos minutos, Enrique, con don Guillermo García Oropeza. Y bueno, don Guillermo, hablamos ya un poquito de sus pasiones, pero cuéntenos un poquito de usted. ¿Cómo recuerda su infancia en esta Guadalajara que ya nos describía, que hoy prácticamente desconoce? Bueno, mira, para empezar, yo creo que era una Guadalajara peatonal, ¿sí? O sea, los niños de esa época caminábamos. Es algo muy exótico para los niños ricos que nunca han caminado en su vida, o para los niños pobres que han vivido en camión, ¿no? Nosotros caminábamos, yo iba al colegio, a la escuela, primero en la escuela y luego al colegio, iba a pie, a pata, como se dice, no me pasaba nada, los coches iban a una baja velocidad, había pocos, en fin, era una ciudad peatonal, todavía. Luego, algo que es interesante para mí, es decir, eso siendo memorioso, era una ciudad todavía muy primitiva en ciertas cosas. Por ejemplo, estaba básicamente empedrada, una ciudad empedrada. Luego una ciudad que en la época de lluvia se inundaba. Era una ciudad fluvial, ¿sí? Eso ya no existe. Me acuerdo de que se creaban arroyos en las calles y luego se creaban unos puentes de madera totalmente hechizos y entonces había que pagar, no sé, 20 centavos por cruzar el puente, que te dieran la mano, azotaras ahí en el agua, ¿no? Era todavía el Rancho Grande, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante, es una ciudad cerrada y al mismo tiempo abierta, es decir, tú caminabas por las calles, las casas eran discretas, ¿no? Pero de repente se abría la puerta y veías el patio y las macetas, y era una ciudad muy transparente en ese sentido, ¿no? Dijéramos muy al estilo mexicano. Las barras de los cotos, pues no. No, ese horror terrible, no me hables de eso, ¿no? Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Sí. Entonces esa ciudad, y además una ciudad en la cual ibas creciendo, ibas conociendo a todo mundo, ¿sí? Ya sabías que el señor Marchín estaba fuera de su negocio con un puro y que estaba el señor don fulano de tal, etcétera, etcétera. O sea, las gentes conocidas, ¿no? Claro. ¿Sí? Y algo sumamente sencilla esa sociedad, tenía sus clases sociales, por supuesto, sí, y luego tenía esa división espantosa, discriminatoria del otro lado de la calzada y de este lado, pero finalmente aquella ciudad y esta, o sea, me refiero a la oriental, la occidental, tenía una serie de ligas. Y también allá había, por ejemplo, una serie de actividades económicas sumamente provechosas. Era la ciudad joyera y zapatera, etcétera, etcétera. Había también dinero del otro lado. La desigualdad no era tan grande como ahorita. Ah, sí, claro. Si ves la zona de Andares, por ejemplo, y es imposible. No. Y otra cosa muy importante, toda la ciudad era una plaza comercial, cosa que ya no es. Es decir, tú encontrabas tiendas en todos lados, ¿no? Estaba el comercio, todos los comercios estaban distribuidos en esa ciudad. La mancha urbana. Era una ciudad muy comerciante, siempre ha sido una ciudad comerciante. ¿De qué vive Guadalajara? Yo creo que del comercio, ¿sí? Hasta de la fayuca, si se quiere, ¿no? O sea, no es una ciudad industrial, sí es institucional, pero muy poco, no es una ciudad de poder, pero es una ciudad que vende y compra. Bueno, esa ciudad, pues, que yo conocí de niño, era además
te digo, no solamente eminentemente caminable, sino más estaba llena de bellas sorpresas, porque de repente salías tú del centro, ese centro un poco morisco, y de repente entrabas a las colonias, entrabas a la zona de los fresnos y de las bugambilias y de las jacarandas. Aquella cosa de Novo que decía que las jacarandas que sacrifican sus flores para que los pasos románticos pasen por una alfombra morada, ¿no? Sí, eso era Guadalajara. Era una ciudad que no sabíamos que era tan bonita. Sí, hasta ahora descubrimos que sí era muy bonita, ¿no? En retrospectiva. Sumamente simple y claro, con una ciudad también en cierto sentido muy, muy puritana y una ciudad todavía muy beata. En el sentido que se guardaban los ciclos eclesiásticos y, por ejemplo, el Jueves Santo, Guadalajara se vestía de luto, iba a todos los templos, lo que era una experiencia para un niño un poco terrorífica. Ahí me daba mucho miedo el olor a cera, el calor, la gente. Y luego el viernes llorabas con la Virgen, se había muerto Cristo. Y luego el sábado de gloria, quemabas a los Judas. Y yo, si algo tengo una nostalgia mexicana es el Judas, por los Judas. Y he descubierto que en México un grupo de gentes siguen con los Judas, aunque ya la iglesia no lo celebre, pero es una tradición mexicana que incluye a Diego Rivera y a Juan Rulfo y una serie de gentes amantes de los Judas. Y luego ya el domingo de resurrección se acababa la Semana Santa y volvía a Guadalajara a su pecado mortal todos los días, como decía José Cornejo Franco al final de su maravilloso libro. Entonces, esa Guadalajara habría que captarla, yo creo que en la literatura. Es decir, faltan las novelas de Guadalajara, ¿sí? Yo me he prometido hacer una, nunca he podido, lo más probable es que ya no pueda, ¿verdad? Pero un grupo de escritores deberían de escribir las novelas de Guadalajara para rescatar muchas cosas que creo que son importantes para los de hoy, ¿no? Claro. Para mis nietos, que mis nietos son así como marcianos, sí. Así que nunca han ido a la catedral y no saben quién demonios fue José Clemente Orozco, ¿verdad? Sí. Y todo también por los signos identitarios de una ciudad. Sí. Las nuevas generaciones parece que no tienen ese vínculo identitario con Guadalajara. Podrían estar en Guadalajara o en León o en Monterrey o en Dallas y hacer prácticamente lo mismo. Ir al centro comercial, pasearte por algún lado. Porque ahorita que decías Oriente y Poniente de la ciudad, creo que en esa etapa tenían puntos de convergencia. Sí, por ejemplo, el centro. Sí, claro. Ahora no. Claro. Ahora realmente ya, en términos de convergencia, pues ¿dónde? Sí, claro. Clases sociales son acomodadas. Pequeños cotos, ¿no? Cada uno en su... Cada uno por su lado. Belén, había un pecado muy tapatío, ir a ver niñas bonitas a los portales. Ah, bueno. Sí, pues o sea, era la pasarela. Bonitas, pero ya no son los portales. Era la ya pasarela, no Entonces ibas a ver, ¿sí? Entonces eres un punto de contacto, sí, y de flirt, y de quizá de aventura, o en fin, o de desastre también, pues, ¿no? Claro. Sí, era una ciudad con esas uniones, ¿no? Claro. Algunas fotos, Belén, porque nos quedan 2-3 minutos y se nos fue el programa. Sí, alguna que nos quieras mostrar. No, la que ustedes quieran. Mientras sacamos por ahí alguna foto literal del álbum personal, familiar de don Guillermo, preguntarle, don Guillermo, hemos hablado poco de fútbol con usted. ¿Le gusta el fútbol? No, mira, Dios, pecado mortal. A mí me crió una familia norteña. Y para mí la pelota es de ese tamaño y se juega con un bat y una manopla. Entonces me da mucha vergüenza, pero yo no sé cuándo es un offside y cuándo es... Pero cuando he ido al fútbol me parece una cosa muy interesante. El fútbol es muy frustrante porque eso es mucho correr para no meter goles, ¿no? Eso es como mi vida más o menos, historia de mi vida. Pero lo que es interesante es la gente. O sea, lo que es interesante es lo que pasa en el estadio, los gritos y todo eso, es la comunidad, ¿sí? Entonces me parece que una de las desgracias es que se abandone el estadio por la tele. Por la tele con las chelas, es muy triste. Cuando había una comunidad que gritaba, que se entusiasmaba, que se peleaba, lo que fuera, en el estadio. ¿Sí? Entonces lo social se me hace mucho más interesante que ahí ¿cuántos son los 11 o 9? ¿Cuántos son que se van ahí de patadas y hay un señor que está corriendo detrás de ellos y que tiene un pito en la boca, ¿no? Eso no sé ni qué haga. Ese siempre es el villano. Ese es el villano, ese es el villano casi siempre así de la película. Don Guillermo, tenemos ahí una fotografía. ¿Alguna fotografía por ahí? Mira,
Esa es la ver, ayer si y quieres hoy, para que es enseñarlo. algo A ver, aquí tristísimo. la vamos a Lo que mostrar. va de... A ver si alcanzamos a que se proyecte. Aquí está. ¿Quiénes están aquí? Ahí, Cuéntenos. es el ayer y el hoy. Ayer A y ver, ahí hoy, estamos. sí. Y esto es cuando todavía yo funcionaba, A ver, vamos más a- o menos. ¿Dónde está aquí, Totalmente. don Guillermo? ¿Mande? ¿Dónde es aquí? ¿En cuál de nuestras barrancas o bosques? Pues yo creo que en la primavera. En la sí. primavera. También Sí. otro de las grandes... Así es. Tragedias. Sí, claro, infortunios, ¿no? En la que hemos, No, lo que la no hemos me digas de convertido. eso, de los incendios, etcétera, Exacto. etcétera. Y finalmente es esta con un tapatío extraordinario que se llama Carlos Rabinovich, que es la comunidad judía. Es una comunidad interesante en Guadalajara, como la libanesa. Y como los franceses también. Sí, hay unas Guadalajaras pequeñas metidas en la gran Guadalajara. Pues Sí. muy, Mira muy qué interesantes. interesante de las fotografías. Que siempre habló también, no sé, don Guillermo, se ha hablado de Guadalajara como una ciudad mocha, conservadora. Fue. ¿Tú crees que lo es? O Ya no. Ya no es una ciudad Ya no. conservadora. No, yo creo que efectivamente, y es un fenómeno muy interesante, y lo apunto, hay un crecimiento de las iglesias cristianas no católicas en Guadalajara espectacular. O sea, yo creo que la iglesia romana, y no estoy a favor ni en contra ni nada, va a ser minoritaria dentro de poco tiempo, comparada con las otras. ¿Sí? Hay un estudio muy interesante de 3 historiadoras, René, ¿no? que se llama Guadalajara, la ciudad de los 1000 dioses, en que narra el crecimiento del número de establecimientos religiosos, no tanto de los creyentes. Y entonces el número de establecimientos religiosos no católicos ya casi es igual que el de los católicos. Y hay una tendencia, hay una dinámica. Si la Iglesia Católica no reacciona, va a ser minoritaria en el año 2050 o 60, no sé. Ya no voy a estar claro, pero eso es un fenómeno. Sí, la tendencia. Ya no es la Guadalajara, que además dotaba de sacerdotes y de obispos a una buena parte del país. El seminario de Guadalajara es una institución fundamental. Sí. Sí. Sí, totalmente. Se Gracias, nos acabó don el Guillermo, se nos acabó el tiempo, tiempo. Guillermo, Belén, tristemente. pues, gracias, y nos Enrique. quedaron un montón, ya no hablamos de París, su gran pasión. No, bueno, pues Ya- aquí, para la otra. Para la otra. Y no hablamos de política, que también También. habla de Bueno, cuando en eso cuando nos de da- política. No, son temas tristes. No le gusta el Sí. fútbol, pero eso nos da un partido de vuelta. Exactamente. Gracias, Muchas don gracias, don Guillermo. Guillermo. Muchas Hasta gracias. lunes, Belén. Buenas noches, los esperamos Buenas noches. próximo lunes.